Conferencia. Las guerras peruanas. Tercer encuentro de historiadores por el Bicentenario. Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. Si no hablamos de lo que ganamos, ¿saben de qué hablamos? De lo que perdemos. Y eso es lo que quiere mucha gente que hagamos, que sigamos hablando de lo que perdimos, de lo que perdimos, de lo que perdimos, para hacernos sentir que somos menos, los pobrecitos, los desgraciaditos, los humilladitos. ¿Por qué? Porque claro, es fácil levantar el resentimiento, el odio de las personas, es fácil decirle, te han humillado, te han pateado en el suelo, ahora tienes que levantarte y pegarle. Es fácil, cualquiera puede hacerlo. Muchos lo han hecho. Pero hablar de victorias, eso sí es difícil, porque nuestro espíritu no está acostumbrado a escuchar que ganamos. Automáticamente decimos, no, no es cierto. No, sí es cierto. Sí pasó. No lo van a encontrar en libros bolivianos, pero lo van a encontrar en los libros de aquellos a quienes vencimos. Y luego viene, no, cuidado, nuestros hermanos se van a enojar. Por Dios, esos hermanos no tienen ningún problema de decir, le ganamos en esta oportunidad a los bolivianos. No tienen. ¿Por qué deberíamos tener algún problema de decir que les ganamos? ¿Por qué vamos a cuidar su orgullo y no cuidar el orgullo de nuestras hijas y nuestros hijos? Que merecen saber qué ganaron y no que les sigan embutiendo qué perdieron. Que nos hagan sufrir como nos han hecho sufrir a nosotros, porque era un suplicio ir a las clases de historia por estos desgraciados que todo el tiempo nos venían diciendo perdieron, perdimos y que esto y por, ¿no? Exaltando nuestra ira en lugar de exaltar nuestra dignidad y nuestro orgullo por lo que ganamos. Segunda Guerra Peruana, victoria de Bolivia. Inmediatamente se construyó la Confederación, pues Chile y Argentina le declararon la guerra al gobierno de Bolivia. No le declararon la guerra a Bolivia, le declararon la guerra al gobierno de nuestro país, al gobierno de la Confederación. Un eufemismo. ¿Para qué? Para que no quede registrado pues en los libros como una guerra entre Chile y la Confederación, o entre Chile y Bolivia, o entre Argentina y Bolivia. En ese marco fue que se dio esto que les acabo de contar. Victoria en Paucarpata, donde un ejército chileno, peruano, la mitad eran chilenos, la otra mitad eran peruanos, fue vencido sin combatir en Paucarpata. Se rindieron sin combatir. Mucha gente me dice, no, pero esto no es una batalla. No, es más que una batalla. En ese momento se gana una campaña completa. La campaña, que está compuesta por batallas, la campaña entera fue ganada en Paucarpata. Sun Tzu en el arte de la guerra, dice, el arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin combatir. La victoria perfecta. Muéstrenme otro ejemplo en la historia americana. Muéstrenme otro ejemplo. Así se venció en la primera campaña de esta guerra, que se llama la Guerra de Restauración del Perú. Nada más y nada menos. El Perú había dejado de ser. De hecho, se había convertido en dos estados de la mano de Bolivia. Bolivia convirtió al Perú en dos estados, estado norperuano y estado surperuano, con sus propias leyes, su propia constitución, sus propios gobernantes, su propio todo.
Vino la segunda campaña de la Guerra de Restauración del Perú. Y aquellos que habían firmado en Paucarpata, chilenos y peruanos, habían jurado por Dios nunca levantar las armas en contra de Bolivia o de la Confederación, nuevamente los hicieron formar para venir a pelear contra nosotros. Cuando nuestro ejército estaba dividido en dos partes, cuando había que atender un territorio del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano, con menos de 20,000 tropas. Todos los generales de Andrés de Santa Cruz le dijeron, no vayamos. El Estado Mayor peruano había declarado su independencia poco antes. Declara su independencia y los generales bolivianos le dicen, ya no volvamos a invadir otro Estado peruano. Dejemos así las cosas. Pero Andrés de Santa Cruz seguía empecinado en este sueño que tenía. ¿Tenía razón? ¿No tenía razón? Decidan ustedes. Ninguno de sus grandes generales acompañó a Andrés de Santa Cruz en este momento. Porque le dijeron, no, mana, no se puede. Los tenemos a los argentinos en este momento alborotados acá. Ni Otto Felipe Brown, ni Francisco Burdett O'Connor, ni Vallivian, ni Velasco, ni Anglada, ninguno de los grandes generales de Bolivia acompañaron a Andrés de Santa Cruz. Acompañó a Andrés de Santa Cruz. Ninguno. Pero se fue Andrés de Santa Cruz. Llegó a Lima. Lo critican por no haber salido rápido de Lima. Claro que tenía que quedarse ahí porque ese era otra vez un estado enemigo, separado de la Confederación. No puedes avanzar a buscar un ejército cuando tienes otro ejército en tus espaldas. No puedes, es estúpido. Y hay autores que dicen, no, se quedó demasiado tiempo en Lima. Claro, estaba negociando con Nieto, que era el nuevo generalísimo del ejército peruano. Y cuando consigue que estas personas se comprometan a no atacarlo por la espalda, recién sale en búsqueda de Bulnes y lo encuentra en Yungay, en la región de Ancash. Allá el ejército de Andrés de Santa Cruz pierde. Contra un ejército chileno-peruano, no chileno-peruano. Los chilenos dicen que ellos ganaron la batalla, los peruanos dicen que ellos ganaron la batalla. Los chilenos dicen que fue Bulnes, el estratega, los peruanos dicen que fue Castilla. Chileno-peruano. Tercera guerra peruana. No combatimos solo contra Chile, combatimos contra Chile y Perú. Unidades completas peruanas que participaron en esa batalla. Y luego lo quieren volver de verdad como una victoria chilena solamente. Porque claro, los peruanos se preocupan de no decir demasiado en este tema. ¿Para qué? Para que no se sepa que ahí tenían sus grandes generales dentro de este ejército de restauración del Perú y a unidades militares completas peruanas en este ejército de restauración del Perú. Como producto de la batalla, ya les comenté que murió Quirós, el general Quirós, que firmó el Tratado de la Paz, murió en el Pan de Azúcar, defendiendo el Pan de Azúcar. Tremendamente leal, tremendamente hábil general. ¿Saben cuántos
soldados murieron, combatientes, no solamente soldados, como producto de la batalla de Yungay, no en la batalla solamente, sino como producto de la batalla. 2.400. Les puede parecer poco. ¿Saben cuántos hombres murieron en la batalla de Ayacucho, que en teoría le dio la independencia? ¿No es cierto? Decenas de miles, una batalla enorme. ¿Saben cuántos murieron en la batalla de Ayacucho? 1.200. La batalla que le dio existencia a la Confederación, que es la batalla de Socabaya, produjo 600 muertos, que fue una enorme batalla. Otra batalla más grande que la batalla de Socabaya y más grande que la batalla de Yungay, la batalla de Ingavi. 500 muertos produjo, 500, en el bando perdedor. La batalla de Yungay provocó en el bando perdedor 2.400 muertos, el doble que la batalla de Ayacucho. Métanse a la cabeza, ¿qué es lo que debió pasar en Yungay? En Yungay no debieron morir más de 500 o 600 hombres. Entre 500 y 600, por el estándar que les he mencionado. Y murieron 4 veces más. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? A los prisioneros y a los heridos, eso pasó. Una forma es la que tiene de comportarse Bolivia con aquellos a los que ha vencido, y otra es la forma en la que se comportan cuando vencen a Bolivia. Por eso les estoy diciendo, no tengan miedo, no tengan pena de decir cuando Bolivia ha ganado. Tenemos derecho a decirles a ellos y a decirles sobre todo a las nuevas generaciones qué cosa hemos ganado. Aquí hemos ganado una guerra, en tal fecha, tales batallas, tales resultados. Eso es legítimo, mucho más legítimo que te maten 2.400 combatientes después de la batalla. Lo que sucedió ahí fue un genocidio. Y alguien lo tiene que explicar. No lo ha explicado nadie, los peruanos menos. Cuando vienen acá ellos son 100% confederación. Pero cuando van a Chile, dicen, del ejército restaurador del Perú. Qué lindo es tener tropas en uno y en otro bando. Hermoso, ¿no? Puedes colocarte del lado que tú veas por conveniente, como ha pasado. Cuarta y última guerra peruana. Cae la Confederación Andrés de Santa Cruz en 1839. Pero el estado de guerra en el que se encuentra Bolivia, con Argentina, con Chile y con Perú, no fenece. Bolivia sigue en estado de guerra. Con Argentina, con Perú y con Chile. Formal, estado de guerra formal. Velasco trata de solucionar la situación, algo arregla con Argentina para que no nos ataquen, algo arregla con Chile, prometiendo que el momento en el que Andrés de Santa Cruz pise la costa peruana, boliviana o chilena, pues se lo va a arrestar, cosa que sucedió en efecto. Trata de solucionar el problema con el Perú, se les devuelven los trofeos de guerra a los peruanos. Se les devuelven los prisioneros de guerra a los peruanos. Se les hace cuanto documento se necesite para restaurar su honor, como se había hecho con Argentina, con Chile.
Argentina da por terminada la guerra, de la mano de Rosas. Chile da por terminada la guerra, a pesar de que Gamarra, que se convierte en presidente del Perú, convoca al ejército chileno para invadir Bolivia. Chile dice, no, hasta acá llegamos, nos vamos. Ya no les daba para más las fuerzas. Con el Perú no hubo forma de poder restablecer relaciones diplomáticas. Y 2 años después, menos de 2 años después, en 1841, 1839 cae la Confederación, 1841 Gamarra invade por segunda vez a Bolivia. La guerra del Perú. Invade territorio boliviano después de que el corazón del ejército boliviano había caído en Yungay. En esa época no es como ahora. Actualmente le toma al ejército preparar a un soldado alrededor de 3 meses. Eso es lo que le toma al ejército. 3, 4 meses ya tienes un soldado bien instruido. En esa época la gente entraba a los 12 años al ejército. 12, 13, 14 años. A esa edad entraba. Y alcanzaba su mejor posición, su mejor situación como combatiente una década después, cuando tenía 21. Es una época en donde tú no te puedes esconder detrás de una piedra cuando te disparan. Es una época en donde formas en línea, son ejércitos en línea, formas en línea. Mientras te están disparando a 20 metros de distancia, puedes ver el blanco de los ojos del enemigo. Puedes enseñarle a una persona a manejar un fusil en 2 meses, en 3 meses. No le puedes enseñar a quedarse de pie y firme a un soldado esperando a que le disparen para luego disparar él, luego esperar nuevamente a que le disparen, luego disparar nuevamente. No le puedes enseñar eso en 3 meses. No le puedes enseñar eso en 1 año. En 1 año puedes enseñar de todo lo técnico en aquella época, pero no a formar en línea. Eso te toma 1 década. De chicos de 12 años que van por el campo de batalla recogiendo a los heridos, escuchando las explosiones de la artillería y las balas. 1 década de escuchar eso los vuelve lo suficientemente valientes como para pararse en una línea. 2 años después de esto que ha pasado en Yungay, Gamarra invade nuevamente a Bolivia. Piensa que Bolivia está desarmada, porque ha perdido el corazón de su ejército. Sus mejores tropas, los mejores entrenados, cayeron en Yungay. Salvo excepciones, hay que levantar un ejército. Y por supuesto que Bolivia lo hizo. Lamentablemente nos contagió la enfermedad, que en ese momento le decían la enfermedad peruana, estar divididos en 3 facciones. Vallivian tenía su facción, Velasco tenía su facción, y los seguidores de Andrés de Santa Cruz tenían su propia facción, y entre esas 3 facciones peleaban una guerra civil cruenta. Cuando llega Gamarra a territorio boliviano, inmediatamente aquel que dirigía la facción de Andrés de Santa Cruz, que era Calvo, dice, no podemos divididos. Y le entrega lo que tiene. Tropas, recursos, le entrega lo que tiene. Velasco, que es en ese momento el presidente constitucional de Bolivia, está retornando de la Argentina con una división para recuperar el poder en Bolivia. Y él dice, yo no soy el hombre. Y a pesar de que le tenía un enorme resentimiento a Vallivian, le manda sus hombres, sus recursos, sus tropas, le manda todo.
Y él mismo le dice al mensajero que está enviando: yo me voy a la Argentina para que nadie utilice mi nombre en contra de la causa de la patria. Y él se autoexilia en la Argentina mientras dura el conflicto. Se retira solo, después de venir con probablemente el contingente de soldados mejor consolidado en ese momento. Los más antiguos están de su parte. Él renuncia a eso y le envía sus recursos a Vallivian. Vallivian era el que tenía la facción más débil en ese momento. Más débil que Velasco, más débil que la facción de los crucistas. Todos renuncian a sus ambiciones personales en ese momento y le entregan las tropas a Vallivian. Y Vallivian, que está en ese momento huyendo del ejército peruano para no hacerse agarrar, porque él tiene bajo su mando 1,200 hombres, contra un ejército peruano que es el doble de grande del que necesitó Andrés de Santa Cruz para conquistar el Perú. Él tiene 7,000 hombres, más 1,000 en preparación. Lo sabemos, ¿por qué? Porque los documentos de la logística peruana fueron capturados por el entonces capitán, luego llegó a ser general, ay caramba, se me fue el nombre, JJ Pérez. Él, cuando era capitán, lo mandaron a cuerpo de línea, castigado, y en esa situación capturó los documentos del oficial peruano de la logística. Gracias a eso se convirtió en el segundo comandante del 5º de línea, que era la unidad favorita de José Vallivian. Por eso se convirtió en segundo comandante del 5º de línea, JJ Pérez. Gracias. Urdinenea. Sabemos, por eso, que Gamarra tenía 7,000 con 1,000 más en preparación. El doble de grande este ejército que el que utilizó Andrés de Santa Cruz para conquistar, en efecto, al Perú. Juntadas las tres fuerzas, los tres tenían más o menos la misma cantidad de tropas. Las tropas de Velasco eran mejores soldados, más preparación, más equipo, un equipo especial, un arma secreta portaba esa unidad de Velasco, los fusiles hannoverianos. Hasta el día de hoy yo no he visto uno, es el santo grial de la historia armamentística boliviana. Dicen que disparaba 2 municiones. Hay otras versiones que dicen que tenía el caño tan corto que se podía recargar el arma en la mitad de tiempo. En esa época se recargaba por delante. Avancarga se llama eso. Se recargaba por delante el arma. Pero hay esas dos versiones, que se recargaba rápido o que disparaba 2 municiones. Tenía un arma secreta Velasco, con soldados especializados y entrenados para utilizar ese armamento. Se juntan las tropas de Vallivian, de Velasco, y los crucistas, y el ejército boliviano es la mitad de grande que el ejército peruano. La mitad de grande. Suceden varias acciones militares. Las más importantes son la batalla de Guarina, el combate de Tiquina, la batalla de Mecapaca, pero solamente nos enseñan Ingavi para hacernos creer que es una sola batalla, cuando es toda una guerra, con varias batallas. Y se produce el 18 de noviembre, la batalla de Guarina sucede el 16, victoria boliviana. El combate de Tiquina sucede el 17 de noviembre, un día antes en Gago. Victoria boliviana. Si no hubiese habido esas dos victorias,
en donde guardias nacionales de Humasuyos y de la Arecaja destruyen a esos 1000 hombres que estaban preparándose para entrar a territorio boliviano. ¿Se acuerdan que les dije? Destruyen esa fuerza, las guardias nacionales, y al día siguiente, la batalla de Ingavi. Bolivia se enfrenta contra su enemigo. Tiene dos cosas a su favor: la caballería, que con el conocimiento del terreno puede ser determinante, y los fusiles hannoverianos, tecnología. No es valor solamente, no es de poner el pecho y que... No, preparación, inteligencia, tecnología, conocimiento del terreno. Todo eso se jugó en Ingavi. Y Bolivia se alzó con la victoria y volvió a invadir por tercera vez territorio peruano. Se firma en 1842, en enero, el tratado con el Perú para restaurar las relaciones diplomáticas en Puno, con el ejército boliviano formando en la plaza. Hay peruanos que dicen, los expulsamos a los bolivianos. No, el ejército boliviano estaba en la plaza mientras los representantes de ambos países estaban firmando el acuerdo para restaurar la paz. Esa es nuestra patria. Esa es nuestra patria. De los que cuando hay un problema se unen. Ante las más difíciles circunstancias se unen. Que pelean contra enemigos vastamente superiores. Que vencen en las condiciones más especiales que ustedes se puedan imaginar. Guerra contra 3 países, fuerzas militares de 3 países distintos, en 2 frentes diferentes, alejados el uno del otro 2000 kilómetros de distancia. Si piensan que eso es fácil, pregúntenle a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pregúntenle a los alemanes en la Segunda, y pregúntenle probablemente a los alemanes en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, Bolivia lo hizo, y tuvo éxito en los 2 frentes. Esos somos. Esos somos. No el país que ha ganado batallitas perdidas por ahí. El país que ha ganado 8 guerras internacionales. 8 victorias, 3 derrotas, 2 empates. Ese es nuestro país. El que gana, el que se impone, el que sobrevive, el que prevalece. El que no se rinde, no el de los pobrecitos, desgraciaditos, humilladitos, a los que los mueven con la ira, con el enojo, con la rabia. No es. El nuestro es un país de victorias. Y es nuestra responsabilidad, y lo estamos haciendo ahora, conocer cuáles son nuestras victorias para transmitir esas victorias a las nuevas generaciones. Y no hablarle de derrotas. No se debe cargar ese peso que nos han hecho cargar las viejas generaciones sobre nuestras espaldas. Que se mueran así, desgraciaditos, humilladitos, perdedorcitos. Y que las nuevas generaciones se levanten con ese espíritu que tenía nuestro país en la década de los años 30, 40, 50 del siglo XIX, cuando Bolivia fue una potencia política, económica y militar en este continente. Que crezcan con esa convicción, con ese conocimiento, no con otro. Porque estas serán las generaciones que convertirán a Bolivia en una potencia. Y en algún momento, en los tiempos de Dios, otra vez en un imperio. Gracias. Gracias.